Gracias de nuevo por su sintonía aquí en Tangente. En medio de todo lo que hacemos nosotros, ya sabe usted, su podcast favorito, síganos en todas las redes sociales, dele a la campanita de suscribirse, comparta el contenido para que le llegue a más gente Tangente. Ustedes saben, nosotros tenemos una variedad de temas que tocamos alrededor siempre de lo que es vivir en Guatemala, y uno de eso que es de coyuntura, pero también hay que entender que es un fenómeno muy dinámico y un fenómeno que no viene de ayer, poco entendido, del cual nos afecta absolutamente a todos. Eso es desde la toma de decisiones de empresas alrededor de la seguridad, el día a día de las personas, cómo se mueven, la movilidad urbana, afecta absolutamente todo, la economía. Estamos hablando del fenómeno del crimen organizado urbano, o sea, las maras, las pandillas. Y se habla, creo yo, con bastante frivolidad del tema. Hemos tenido aquí la oportunidad en Tangente de tener algunos programas con la gente de diálogos que entiende el fenómeno de violencia a nivel de tendencias, indicadores, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar con alguien que lo conozca desde la parte criminal, cómo se ha organizado y además con una perspectiva histórica por su trayectoria. Y la verdad es que no puedo pensar en una mejor persona para eso que el invitado. No sé si la toma ya está abierta, lo pueden ver ustedes en este momento, requiere poca presentación, una persona bastante conocida, Juan Francisco Solórzano Fopa. Bienvenido aquí a los micrófonos de Tangente, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo creo que es mi primera vez, así ¿Es tu primera vez? Sí, gracias por la invitación. Lo cual es un poco extraño, creo que tu primera te tocaba en esa campaña 2023 que vean tu participación con fines políticos. Y es ese trastoque que le dan al sistema político, llámate el MP, todos coaligados con las cortes, y que al final de cuentas tratan de apachar tantos botones que nos termina dando el gobierno que no esperaban ellos, que se está dando en este momento, con sus éxitos, con sus puntos débiles. Y uno de esos puntos débiles que es difícil decir hasta qué punto es responsabilidad del gobierno, hasta qué punto son otras fuerzas operando y también tendencias que tienen que ver con la región, etcétera, son las pandillas. Vos has hablado mucho de este tema. Me interesa, además, tu perfil es político, altamente político, como hemos hablado, tan político que ibas camino a la alcaldía y te tumbaron la candidatura, pero tenés un asidero técnico. Empezás con la parte en el MP, si no estoy mal, esa es tu primera incursión en el servicio público, ¿verdad? Así es. Y después, obviamente, conocemos de tu paso por la SAT, así que conoces diferentes ámbitos de lo público, de la cosa pública, pero nos interesa en este caso porque vos has estado hablando con mucha propiedad y soltura del tema, de lo que sabes y entendés del fenómeno de las maras, porque sin duda estamos ante una época en la cual hay una escalada de violencia y la cual parece también haber en algún momento cierta intención, no es nada más tendencias regionales porque El Salvador está combatiendo las maras, porque la inmigración tiene un proceso de transformación, sus dinámicas por las políticas de Estados Unidos, sino también parece que hay decisiones que están tomando líderes coaligados con clase política, y el que mejor y más habla del tema hoy en día sos vos. Pues muchas gracias por la presentación. En efecto, me introduje en el tema en el Ministerio Público. En el año 2008 fui auxiliar fiscal. Ahí empecé trabajando un poquito delitos contra la vida, y dentro de delitos contra la vida nos tocó trabajar un fenómeno en particular que era la extorsión a pilotos del transporte colectivo, ya sea buses, taxis. Entonces, a raíz de eso se crea una unidad especializada en el 2009. Soy parte como auxiliar fiscal de esa unidad y nos topamos pues que teníamos que combatir a grandes estructuras del crimen organizado, que eran la pandilla del barrio 18, la Mara Salvatrucha y algunas otras estructuras también del crimen organizado que no son pandillas, pero se dedicaban al tema de la extorsión. Y entonces, pues bueno, por ahí vienen mis antecedentes de esta... digamos, de esta especialidad, si lo queremos ver así, que tuve. A partir de eso es que me toca procesar en su momento, en el año 2010, ligamos a proceso a Aldo Dupe Ochoa Mejía, alias El Lobo, junto con otros 25 miembros de su clica, solo raperos, que opera al día de hoy todavía en la colonia El Limón de la zona 18, y a partir de ahí logramos en 2011 una sentencia, la primera en contra de él por homicidio. De hecho, él iba a salir libre cuando nosotros lo ligamos a proceso, porque él solo estaba ligado por portación ilegal de armas de fuego. En ese entonces creo que era de tipo ofensivo, no me recuerdo, era una distinta ley. Y
ya iba a salir. Entonces lo logramos ligar a proceso, lo condenamos a 196 años. Logramos que el tribunal lo condenara a 196 años por, creo que eran más de 10 homicidios y múltiples ataques. Desde pilotos de transporte colectivo, porque habían buses, habían taxis, hasta personas dependientes de tiendas, de algún otro negocio. Y víctimas, decimos nosotros, del enfrentamiento entre la MS y la 18, que ha existido desde ese entonces y que trae otros orígenes. Entonces, a partir de ahí, pues, seguimos trabajando ya no como fiscal, porque ese caso, la verdad es que fue un caso extenuante que nos dejó bastante también comprometidos en temas de seguridad. Pero empezamos a trabajar, a ver cómo podíamos expandir eso hacia otras áreas del mismo Ministerio Público, otros fenómenos y hacia los mismos fenómenos de pandillas. Creamos entonces en el 2011 la unidad de análisis de delitos contra la vida, específicamente muy enfocada en pandillas, porque para ese entonces nosotros hicimos análisis, estudios que nos decían que cerca del 60% de las muertes ocurridas en la ciudad de Guatemala en ese momento eran responsabilidad de las pandillas. Entonces, en el 2011, entre 2010 y 2011 se lograron objetivos muy, muy importantes, una reducción fuerte. De hecho, ha sido la reducción más notable de los homicidios entre un año y el otro, que es de 2010. En el 2011 se disminuyeron casi 1,000 homicidios, un poquito más de 1,000 homicidios. Veníamos con casi 7,000 en 2009, que fue el año más violento. 2010 fueron 6,500, digamos, bajó un poquito, pero y 2011 ya son 5,400, 5,300 homicidios, digamos, hay una disminución de más de 1,000 homicidios interanual. Y desde ahí se empieza a marcar una tendencia de reducción de homicidios sostenida, lamentablemente hasta este año 2025, que es el único año donde estamos viendo que está aumentando. Han habido otros años, pandemia, digamos, no lo tomamos en cuenta porque esa es una bajada. Sí, un fenómeno distinto. Un fenómeno distinto. Han habido otros años donde a veces, aunque hay estancamiento en bajar los homicidios, la tasa sí disminuye porque aumenta la población y si no aumentan los homicidios, pues la tasa va disminuyendo. Este es el primer año en el que hay un aumento de homicidios y un aumento de tasa, digamos, ¿sí? O sea, sí hay un aumento de ambas situaciones. Entonces, pues bueno, ese es un poquito el historial, eso es lo que hemos venido trabajando y a eso varias cosas nos hemos dedicado mucho tiempo. PariSmart de Himalaya, ese es el consejo que usted escucha aquí en Tangente, pero hágame caso, pruébelo, dele la oportunidad. ¿Qué es PariSmart de Himalaya? Es el hepatoprotector natural que sirve para protegerlo de los efectos del alcohol. Así que si usted va a beber, no importa si es 1 o 2 copas, lo que sea, proteja su hígado. Y por supuesto, beba con moderación. Así que con el primer trago, usted también se toma la cápsula de PariSmart, que la puede usted conseguir en las principales tiendas de supermercados y en Super 24. Varias cosas a la hora de decirlo. Primero, sí quisiera, creo que va a ser tiempo bien invertido si hacemos de alguna forma un histórico de cómo es que estas dos maras terminan siendo como los hegemónicos, los poderes hegemónicos y se reparten, o imagina uno que se reparten los núcleos urbanos de Guatemala y qué relación tienen con maras de otros lados. Pero quiero comenzar con una cosa bien puntual que dijiste, es no todo el crimen organizado es maras y no todo el crimen organizado que está haciendo extorsiones son maras. ¿Cómo separar la línea de qué es una mara del resto de crimen organizado? Solo parece bien cajonero, pero creo que es... No, tiene que ver un poquito con la primera pregunta que hiciste, digamos, si hay un componente muy fuerte de control territorial. ¿Sí? Entonces, el control territorial donde lo ejerce, ya sea la pandilla del Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, por lo general no hay otra estructura de crimen organizado, porque ellos, insisto, su plaza, controlan territorialmente ese lugar. Ellos son los responsables y los jefes y los amos y señores de la colonia, la zona, el lugar, el asentamiento donde estén controlando. Entonces eso les permite a ellos, de alguna manera, poder estar viendo qué otros fenómenos criminales ocurren y si no son controlados por ellos, ya sea que los sacan, los combaten o los eliminan. ¿Sí? De esa cuenta es que también tener la claridad de dónde operan
cada una de las clicas del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, fue una de las primeras cuestiones que aprendimos de alguna manera al momento de empezar a combatir las pandillas. Y esto lo aprendimos abiertamente a través de colaboradores eficaces. O sea, gente que ya estaba adentro de la cárcel y a la cual ese mecanismo les permitía a ustedes acceder a información que no se habría podido acceder de otra forma. Así es. Yo agregaría dos cuestiones. Una, la implementación de la ley contra la delincuencia organizada en su conjunto fue una herramienta fundamental que nos permitió cambiar la manera en la cual se venía persiguiendo a las pandillas en el pasado. Esta ley contempla figuras como la de colaborador eficaz, contempla figuras como la interceptación de las comunicaciones. Paréntesis, ¿de qué año es esa ley? La ley es del 2006, ¿sí? Y entra en vigencia, si mal no recuerdo, 2008. O sea, pero vamos a ver. Pero lo atrasado, quería yo llegar, que estamos como Guatemala, ¿verdad? Porque o sea, ese tipo de leyes de racketeering y ese tipo de cosas en otros lugares. Me fui a Estados Unidos, por ejemplo, que uno lo tiene tan presente, la guerra contra las pandillas que hubo en los años 20, por ejemplo, etcétera, y ahí empieza ese tipo de legislación en Estados Unidos. Tienen que pasar casi 100 años para que Guatemala llegue a tener ese tipo de herramientas. Vamos a ver, hay herramientas que de alguna forma van evolucionando, digamos. En Estados Unidos ellos tienen la ley RICO desde los años 60, 70. Sin embargo, Guatemala lo que hace es adherirse a la Convención de Palermo, digamos, del año 2000. Esta convención trae ya como a la mesa y pone sobre la mesa a nivel global la necesidad de implementar estas figuras de métodos especiales de investigación para combatir el crimen organizado. Y hay que decir que antes de eso es probable, y hablando un poco de los orígenes que me decías, que en Guatemala pues no hubiera habido esa necesidad porque no existía el fenómeno, digamos. ¿Sí? Y es un fenómeno que tiene que ver a partir de los años, finales de los años 80, principios de los 90, cuando empiezan a haber deportaciones masivas desde Estados Unidos. La pandilla del barrio 18 y la Mara Salvatrucha nacen en Estados Unidos. En California. Las dos pandillas nacen en Los Ángeles, en el MacArthur Park, que se dividían, digamos, de alguna forma el territorio de esa área. Y para protegerse también a la comunidad latina. O sea, para proteger, por lo menos la forma de legitimarse digamos, socialmente. La Mara Salvatrucha, principalmente por salvadoreños, digamos, de ahí viene el tema de salvatruchas, y la 18 centroamericanos, para protegerse en ese entonces de la Mexican Mafia, digamos, y la Mexican Mafia, que además todo esto viene de una protección sobre todo a nivel de adentro de los penales, ¿sí? Adentro de las cárceles, porque la Mexican Mafia de hecho controla y sigue controlando hasta el día de hoy, entiendo, muchas de las cárceles de los Estados Unidos. Aunque la Mara Salvatrucha el día de hoy ya le gana a la Mexican Mafia en cuanto a capacidad de despliegue territorial en Estados Unidos y capacidad de generar negocios, daños, extorsiones, cualquier otro tipo de cuestiones. Pero digamos, nacen en los 90, se vienen muchos deportados hacia Guatemala y hacia Centroamérica en general, lo que estamos hablando de que entonces se radica la Mara Salvatrucha en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Entonces, de ahí igual el barrio 18. Siendo que a principios, inclusive de los años 2000, se corría aquí lo que se llamaba el sur, digamos, ¿sí? ¿Qué sucede? Ellos vienen, empiezan a robar, a ser carteristas, a juntarse, porque siempre la pandilla tiene una connotación social de aglutinarse, digamos, en distintas... Por eso el término mara, ¿verdad? La marabunta de hormigas, entonces la mara en grupos somos más fuertes. Así es, y la forma de aglutinarse a través de esas estructuras era eso, era defender, y aquí empezaron a encontrar, no sé, como los brequeros que existían aquí, los 33, la Mara Five, otras pandillas locales, si lo queremos ver, que no evolucionaron. ¿Y por qué no evolucionaron? Porque el tema con las pandillas y la Mara es que la evolución que ellos traen es una evolución desde Estados Unidos. ¿Sí? Es una evolución importada, si lo queremos ver así. Porque en la medida en la que ellos han evolucionado en Estados Unidos a hacer un crimen organizado, también han evolucionado en Guatemala. En mayor o menor medida. La Mara Salvatrucha sí tiene comunicación internacional a través de la Mara Salvatrucha de El Salvador, con lo que ocurre con la Mara Salvatrucha a nivel internacional en Estados Unidos, El Salvador, México, Honduras.
La pandilla del barrio 18 en Guatemala no. ¿Qué sucedió ahí? Que los líderes del barrio 18, que sí venían de Estados Unidos, les dieron muerte a su mayoría en lo que se conoce como el rompimiento del sur. Y el sur era el Southern United Raza, se llamaba, que era un pacto de la raza unida del sur, que es lo que significa esto, en Estados Unidos, que se hizo en las cárceles de Estados Unidos. Y entonces, cuando empiezan a caer presos aquí en Guatemala a finales de los 90, principios de los 2000, empiezan a entrar a la cárcel. Y la primera confrontación que tienen dura es con los paisas, o entiéndase en ese entonces con quien tenía el control de las cárceles, que era el señor Byron Lima, que a principios de los 2000 pues empezaba, después de haber caído preso por el caso de Gerardi, empezaba a buscar tener el control de todas las cárceles y los centros penitenciarios. Es por esto que a finales del año 2012 empiezan los primeros motines fuertes, donde empezamos a ver a las pandillas como un todo, digamos, donde empezamos a ver a gente organizada que decían, bueno, que estas pandillas, ¿por qué son tan fuertes? No estaban causando ahí tanto daño hacia afuera, digamos, ¿sí? Donde se empezó a ver una verdadera organización de las pandillas era en la cárcel, cuando Byron Lima intenta llegar a ponerle ciertas reglas a las pandillas. 2002, hay un motín en diciembre de 2002, hay otro motín en 10 de febrero del año 2003, con 20 y pico de muertos. En estos motines, por ejemplo, en el de febrero de 2003 fallece Obdulio Villanueva, que era compañero también de Byron Lima, imputado por el caso Gerardi, ¿sí? En uno de estos motines. ¿Por qué? Porque lo que hay es una confrontación entre Byron Lima y su grupo que querían controlar las cárceles y las pandillas que estaban unidas. ¿Sí? Ahí estaban unidas la Mara Salvatrucha y la pandilla del barrio 18. ¿Por qué estaban unidas? Porque estaban corriendo el sur, así le decían ellos, o sea, estaban en el pacto que se había generado en las cárceles de Estados Unidos. ¿Sí? Para ver lo fuerte que es la organización y esos resortes que jalan de uno y otro lado. Por supuesto. Que entonces, se pueden en un momento cortar y nos vas a contar un poco y afectar. Pues se cortaron, por ejemplo, en el caso de la pandilla del barrio 18, en el 2005, el 15 de agosto del 2005, cuando la Mara Salvatrucha ataca en el penal de Escuintla a la rueda del barrio del barrio 18. En principio había una tregua, pues o sea, estaban unidos, digamos, las dos pandillas en las cárceles, se respetaban, y la 18, tanto así que no tenía armas, no estaba preparada, no había hecho absolutamente ningún movimiento. La MS, sin embargo, se empieza a preparar y traiciona, por decirlo de alguna forma, ese pacto rompe el sur y al momento de hacer ese rompimiento ataca con granadas y armas de fuego a la rueda del barrio mientras estaba reunida la rueda del barrio en la cárcel. Contanos qué es la rueda, porque creo que vale la pena hablar un poco de las organizaciones de ambas. Unas son más centralizadas que la otra. Entiendo que la Salvatrucha es más centralizada. Pues más o menos, digamos. La Salvatrucha es una estructura un poquito más compleja, tal vez. ¿Sí? La MS tiene lo que se llama el Consejo de los Nueve, pero la MS después tiene unas zonas. Digamos, ¿sí? O sea, ellos tienen unos mandos intermedios que funcionan de mejor manera y que hacen que las clicas que están en esas zonas actúen de manera coordinada con esa zona. Entonces, por decirlo de alguna manera, la MS tiene un escalón más dentro de su línea de mando. La 18 tiene la rueda del barrio, ¿sí? Que son, en este caso, son más de 20... no solo clicas, son más de 20 jefes, digamos. Y ojo, no necesariamente para estar en la rueda del barrio significa que sos jefe de una clica. Porque, por ejemplo, hay varios miembros de una misma clica en la rueda del barrio. Sucedía con Legal Psycho Criminal, digamos que era la clica que más miembros tenía en la rueda del barrio, iba a tener como hasta 5 miembros. ¿Sí? También era la clica más grande. SR mismo tiene por lo menos 2 miembros que yo conozca, el Dopié y el Joker. Entonces, hay una cuestión ahí, no necesariamente ser jefe de clica implica que vas a llegar a la rueda del barrio. Lo mismo es de alguna forma en el Consejo de los Nueve, aunque ahí sí son ranfleros, digamos, es un consejo de ranfleros que son los jefes de las clicas, pero de nuevo ellos tienen entonces la estructura de las zonas, tienen su jefe de zona, tienen el llavero de la zona y que ese llavero coordina, digamos, y ese jefe coordina a estas clicas ya en lo operativo
en la forma en la que Que ellos suena muy se prestan. parecido a cómo se organiza el crimen organizado en todos lados. O sea, realmente no hay mucho margen para innovar. O sea, yo he escuchado bueno, estamos acostumbrados a ver desde el cine de gángsters hasta ver entrevistas en profundidad y lo que está estudiado y hasta glamorizado el fenómeno, por ejemplo, de la mafia italiana en Estados Unidos y cómo ellos te vendían, que querían emular, por ejemplo, la organización de las legiones y las centurias y ese tipo de cosas. Pero a la larga, realmente lo que es una estructura piramidal. Lo que me estás describiendo más... es una estructura 100% es piramidal. más complicada que eso y tiene sus dinámicas y algunas veces dentro de ellos el mismo territorio se lo disputan. O sea, es más complicado, pero sí en sí uno podría decir que esa organización en la AMS de alguna forma es más jerárquica. Y en la otra es una organización, como me estabas diciendo, donde subir al consejo, que es la rueda, ¿verdad? Es como el consejo de los sabios, los viejos, los que cortan el queso. Es un poco más dinámico, no hay como que tantas reglas para. Mira, yo te diría que las dos son igual de jerárquicas. O sea, honestamente, las diferencias son muy pocas. Las dos son, te diría, igual de jerárquicas. Tal vez tiene que ver en la forma en la que ascendes, digamos, si lo queremos ver de alguna otra perspectiva. ¿Sí? O sea, te permiten ascender hasta ciertos otros puntos. La MS es un poquito más rigurosa para ascenderte, inclusive empezando desde el puesto más bajo, desde los chequeos. Te quedas de chequeo 2, 3, 4 años. La 18 puede ser chequeo 6 meses y si mataste varios ya te ascienden y te brincan a homie. La MS no. Entonces, tiene ciertas reglas internas, pero como bien decís, al final la estructura es una estructura piramidal, es una estructura donde hay jerarquías, donde también hay un código de conducta. ¿Sí? Hay códigos de conducta. Y esto también son temas que tienen todos los criminales. O sea, la mafia tiene su código de valores, su código de conducta. La Yakuza en Japón. O sea, hay ciertas normas, ciertas reglas que si las violas van a haber consecuencias. Claro. Entonces, esos códigos de conducta son muy importantes conocerlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, trayendo ya un poquito a la actualidad, la 18 ha salido en algunos casos de ese código de conducta. Y eso es una de las primeras señales que a mí me hace ver, por ejemplo, que hay otro componente dentro de la 18 y que están trabajando de manera distinta. Y es muy probable, desde mi perspectiva, que las muertes que ocurrieron el año pasado, donde el mismo Lobo además sale diciendo en televisión nacional, aquí están los muertos, mira, aquí están. De hecho, esa vez no mató a gente, digamos, intrascendente dentro de la pandilla, pues estábamos hablando del viejo Strong, un líder del barrio, un líder de los más antiguos, además, si no es que el más antiguo, casi que quedaba en el barrio 18. Estamos hablando del criminal, o sea... Que son purgas internas porque se pasaron de la línea. No necesariamente. Honestamente, aunque eso es lo que vendió el Lobo, y eso es lo que inclusive hasta la PNC sale diciendo, para mí ese fue el primer síntoma, ¿sí?, de que el Lobo estaba cambiando de rumbo y se metió a un tema político. Que eso es lo que ya nos cree. Yo creo que ellos, que eran los más viejos del barrio, no estaban de acuerdo con esa situación. ¿Por qué? Porque rompe un código ética, digamos, ¿sí? Las pandillas no se meten necesariamente a la política, y cuando se han metido a la política han salido trasquiladas. La MS se metió a la política y trabaja, ojo, tiene fuertes vínculos en la política, sobre todo en Chimaltenango, y se los digo, en el departamento de Chimaltenango, en las cabeceras, en Tecpan, hay algún político actual de los partidos grandes que me diga que no está con la MS, me atrevería a rebatir. Se lo acaban de capturar a una prima del diputado Mejía Popol, vinculada con la MS. Pues, o sea, nosotros sabemos por las investigaciones ahí que todo el transporte colectivo lo maneja la MS en todas esas áreas, que han tenido alcaldes que han sido miembros activos de la Mara Salvatrucha. Te voy interrumpiendo a veces porque van quedando como hilos. De hecho, yo abrí este paréntesis, pero vamos a volver a eso porque es verdaderamente lo que importa. Pero solo quería que hiciéramos ese breve y sucinto. Y vas bien, vas a un ritmo rápido, creo yo, que es el necesario para que podamos entender esos quiebres y esa dinámica entre la MS y la 18, que son los hegemónicos. Ibas con el tema estaba el Pacto del Sur,
Sí. Que ese era Regresamos Estados un poquito Unidos, a la historia. pero también hacía que no se pelearan acá, que se repartieran el territorio, pero es la MS que madruga la 18 en ese caso, y a partir de eso escribimos un poco cómo cada una tiene su organización jerárquica, pero si lo podemos retomar de ahí. Entonces no estaba preparada la 18 y los atacan con armas pesadas, con todo. Con todo, matan casi que a todos los líderes del barrio 18. Ese día hay una masacre, 20 y pico de muertos ahí, o sea, se muere casi que toda la rueda. Uno o dos sobreviven. El Psycho de Hollywood es uno que de hecho también me tocó imputarlo por asesinato. Yo de verdad pocas veces he visto al mal tan de frente como con el Psycho de Hollywood. Además que físicamente es alguien, le estallaron 2 granadas. Sí, o sea, el cuate está, la media cara está completamente desfigurada, tiene un hoyo aquí en la cabeza y lo peor es ver que el cuate todavía está 100% lúcido. Un día le pegaron un plomazo aquí directo en la cabeza y no se murió. O sea, yo no he visto a alguien que tenga un pacto con el diablo tan fuerte como el Psycho de Hollywood, que es una de las clicas más fuertes, o una de las clicas fuertes que viene, es así importada desde Los Ángeles, por eso el nombre de Hollywood. Tipo duro de la pandemia, creo que todavía está vivo ahí, de verdad uno lo ve y yo sentí que tenía, o sea, el aquí aura, el azufre dirían por ahí, pero por ejemplo, fueron de los pocos sobrevivientes de esa época. ¿Qué sucede ahí? A partir de ahí pues se juran, obviamente, una enemistad ¿Otra vez la fecha? Eterna, 15 de agosto de 2005. Y, ojo, 20 años de guerra acaba de pasar el 15 de agosto. ¿Sí? De este año 2025 se cumplían 20 años. Hubo motines ese día. ¿Sí? Y los motines que hubo ese día, que fueron propiciados por la MS, fueron para resguardar al diabólico y a las personas, a los 5 miembros de la MS que estaban en Renovación 1. Porque la MS tiene hasta cierto punto temor de que la 18 los va a volver a atacar estando en Renovación 1. Y esto tiene que ver con algo que es muy sensible y que lo voy a soltar igual, pero que es que la 18 está actuando con el apoyo y la connivencia de ciertos mandos policiales y estructuras de gobierno. ¿Sí? Al día de hoy están actuando con ese apoyo. Y la MS lo sabe. Y la MS, entonces, ¿qué está evitando? Está evitando literalmente que la 18 venga y los mate a ellos, como la MS mató en su momento a los investigadores del DEIC, que dieron muerte a su vez a los parlamentarios del Parlamento Centroamericano en el año, por allá, en el año 2006. Y esto... Y ahí Diego Soto. Así es. Soto Diegues, digamos, no estuvo involucrado en ese caso. Pero era su estructura. Era la estructura de él, era un oficial primero de la DEIC que ejecuta, digamos, estas muertes. Por allá del año 2006, pero no ocurren estas muertes, y ahí ya vamos un poquito en la cronología. Sí, cabal, es el último año del gobierno de Berché. Sí, entonces estamos 2005, ¿sí? 2006 se da este tema. Este es un tema muy coyuntural y muy importante que hace, por ejemplo, que también se dé un impulso muy fuerte a la ley contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Correcto. Esto genera que la ley, aunque coyunturalmente, históricamente, recuerdo que creo que la ley se aprueba unos meses todavía antes del tema del Pangacén, pero la implementación y el empujón que se le dio fue decisivo a raíz de esta situación. ¿Y qué sucede ahí? A estos miembros oficiales de la PNC que habían matado a estos diputados, los encierran en el Boquerón. Sí. Viene la MS, literalmente les abren las puertas, les ponen un par de armas y ejecutan a esta gente. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces la política que había en la época de Berché, que es cuando más suben los homicidios, y junto los primeros 2 años de Álvaro Colón, era una política de limpieza social. Sí. Sí, o sea, y eso pues hay varios casos de la misma si siguen. Y aunque lo nieguen, ¿verdad? Y aunque lo glamoricen y todo, pero eso no funciona. Y está bastante claro que era una estructura dentro que... Para nada. Había muchísimas estructuras, ¿sí? O sea, dirigidas por Erwin Spregensen, pero dentro de la PNC eran muchísimas estructuras dedicadas todas a la limpieza social. La forma de combatir el fenómeno de las pandillas era haciendo
limpieza social. Entonces, ¿qué sucede? Pues los pandilleros, cuando ven que en la otra celda está preso alguien que los ha matado, porque a eso se dedicaban, aparte de hacer tumbes, si mataban a un diputado, no digamos que van a matar a un pandillero. Entonces se van y ejecutan la muerte de estas personas, siempre con el apoyo y con cierto, digamos, soporte de autoridades en ese entonces, que pues siempre se dijo, nunca les interesaba a nadie que se supieran cómo funcionaban ellos. Pues. Y existe una entrevista que de hecho está en YouTube, que le hace Víctor Rivera a este oficial cuando lo capturan, y que él mismo le dice, mire, don Víctor, si usted sabe cómo... por esto. Pues sí, nos vamos a ir por eso, usted sabe cómo funcionan aquí las cosas. Pues, aquí... y lo amenaza, y le dice, se lo voy a cumplir. Lo que yo sé... Así es, o sea, digamos, toda esa dinámica, y en ese ínterin vemos como... De alguna manera, digamos, silenciosamente las pandillas ya venían ganando mucho control, mucha importancia. Ya las fuerzas de seguridad pues se dedicaban como objetivo primordial a hacer limpieza social de las pandillas. Esto incrementa las muertes de una forma extraordinaria. Lo que hay es un choque violento, una guerra frontal entre pandillas, además de entre la MS y la 18, que ya se tenían jurada rivalidad eterna desde 2005, hay que sumarle el factor de la limpieza social y de gobierno atacándolos a ellos. Y a eso sumémosle otro factor que creo que a la larga tiene que ver, que es el desmantelamiento de ciertas estructuras de inteligencia del Estado, mal que bien de alguna u otra forma funcionaban, como eran la estructura de inteligencia del ejército, que desmantelan el ejército en la época de Berchel, reducen el ejército, desmantelan toda la inteligencia. Y la parte operativa, que es la más criminal, ¿verdad? Pues sí, la parte operativa y tropa y todo, pero la oficialidad la dejaron igual, y esa gente también. Pero el problema grande es que se suponía que tenía que haber un traslado de capacidades y generar la inteligencia civil. Se crea también la ley de la DIGICI en esa misma época, digamos. O sea, la idea era buena, creo que ha sido buena, que es fortalecer más los servicios de inteligencia civil a través del Consejo Nacional de Seguridad y demás, pero en la implementación nos llevó mucho tiempo, en el cual hubo un vacío de estructuras de inteligencia del Estado que se dedicaran a combatir de manera correcta a la delincuencia, no solo a matarnos. Entonces ya llegamos por ahí a los años 2007, 2008, digamos, toda esta parte donde hay un incremento de violencia, y ahí entonces las pandillas empiezan a generar distintas formas de ya no solo control territorial en los distintos lugares marginales, sobre todo asentamientos donde fueron muy fructíferos en captar a jóvenes que no tenían mucho futuro, con pocas condiciones sociales, con temas de escaso acceso a la educación, migración interior, ¿verdad?, de país hacia asentamientos pues que no tienen servicios básicos de calidad, que no tienen acceso a trabajo, educación, demás. Entonces, el fenómeno conocido urbano de alta desigualdad, gente en la periferia molesta, y eso es caldo de cultivo para que puedan reclutar y crecer en números y presencia, obviamente. Y crecen muchísimo, y entonces empiezan a buscar nuevas fuentes de ingreso. Y es ahí donde ya se van del control territorial, porque lo primero que hacían obviamente era extorsionar a las tiendas, a los negocios. Eso fue lo primero que empezaron a hacer en sus lugares, pero esto no era visible, digamos, más allá de estos asentamientos y de estas áreas urbanas marginadas. Se empiezan a hacer más visibles en el 2008. ¿Sí? En febrero del 2008, si mal no recuerdo, hay una crisis fuerte donde atacan como a 5 buses en un mismo día, digamos, y empiezan a través del transporte colectivo. Y ya a cobrar cantidades muy fuertes de dinero, ¿verdad? O sea, ya estábamos hablando de 50,000 quetzales, 100,000 quetzales por una extorsión. Se volvió un negocio muy lucrativo, el de la extorsión a los transportes colectivos. Ya mucho más lucrativo pues que quitarle 5 quetzales, 10 quetzales a una tiendita, pues, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empiezan a escalar.
y empieza a escalar en la manera de organización, empiezan a escalar en la violencia, empiezan a generar caos generalizado, valga la redundancia, dentro de toda la ciudad. ¿Sí? Y ya es un tema visible, ya no es solo un tema de la periferia, ya es un tema que tenemos que lidiar todos los guatemaltecos en general, ¿sí? Porque hasta ese entonces todavía teníamos un servicio relativo urbano, relativamente, bueno, por lo menos existían buses, hay menos buses, es contradictorio, hay menos buses al día de hoy de los que habían en ese entonces, digamos, es una cosa, yo no sé si hay otro país en el mundo, otra ciudad en el mundo donde haya menos transporte colectivo hoy que hace 20 años, pues, pero bueno, así es Guatemala. Y además con la continuidad de una administración que no puede quejarse de que no es, que es porque les han truncado las políticas y todo, son los mismos. La misma administración, o sea, llevamos 40 años de la misma administración y que además no se meten, por ejemplo, al tema de la extorsión. No. Ellos dicen, no, eso no es problema nuestro, eso han tomado alguna que otra medida, no sé, que funcionan, porque el tema del prepago sí debo decir que es una medida que sí funciona, un paliativo sistemático, digamos, pero si elimino todos los buses tampoco es una buena opción, pues, o sea, entonces... Año 2008, más o menos, estamos hablando de lo que es justo antes de entrar en ese periodo que después, y coincide con Carlos Menocal en el Ministerio de Gobernación. Y hay que decir que el que era ministro de Gobernación antes de Carlos Menocal era el actual ministro Francisco Jiménez. Y en ese punto es donde algo pasa. Y alrededor de eso nos estás contando también es cuando ya como auxiliar fiscal ya empezás a trabajar el tema y ya empiezan a ver con las herramientas legales que hubieron en el 2006 y todo otro tipo de formas de combatirlo. Y por una razón empiezan a descender los indicadores. Pero eso cómo se vivió desde la parte justo que nos estás contando de la historia y de conocer las dinámicas de pandillas. Ya se habían partido el territorio, me imagino, para entonces, lo que nos estás contando y eso. Ya estaban 100% repartidos y eso la es mayoría más o menos de lo que se ha territorios. mantenido, para que nos digas dónde están en la ciudad más o menos cada una de las clicas, más o menos. Se ha mantenido, miren, siempre en las áreas marginales han sido las más fuertes. La Mara Salvatrucha tiene áreas muy fuertes dentro de la ciudad de Guatemala. Zona 7 específicamente 4 de febrero y alguna parte de la verbena y demás por ahí. En la zona 18 todo lo que es Boulevard San Rafael, porque inclusive la zona 18 está partida, está bastante partida, entre la 18 y la Salvatrucha. La Salvatrucha tiene todo lo que es Boulevard San Rafael, digamos San Rafael 1, 2, 3. Mientras que la Mara o la pandilla del barrio 18 pero la Mara Salvatrucha es la que tiene todo eso, mientras que la pandilla del barrio 18 tiene por el lado de la colonia Limón todos los asentamientos, que son muchísimos asentamientos que están ahí en el área del Limón, Juana de Arco inclusive, también controla todo lo que es Santa Faz de zona 18, que aparte hay una Santa Faz en Chinautla, pero hay una Santa Faz en zona 18, aunque esa ya la controla Ligo Psycho Criminal, que es otra clica del barrio 18. Y por el lado, por ejemplo, de los Paraísos 1 y 2 tenemos a MDR, Masters of Dance and Rap, que es otra clica del barrio 18 que controla también esta parte de la zona 18. Alamedas está un poquito partido, digamos, todavía. De la MS tiene una pequeña parte de Alamedas, porque el Boulevard San Rafael te lleva a lo que son las Alamedas, pero se van repartiendo territorio y por lo general a veces hay calles más que ganan o avanzan menos, pero las colonias, el control ha sido ese durante muchos años. Eso es zona 18, zona 7 ya hablé un poquito de la MS, digamos la 18 tiene alguna presencia en la Landívar, tiene alguna presencia por ahí en esa misma parte de la verbena, aunque un poco menos. La zona 11, por ejemplo, ha sido una zona un poco más salvatrucha, aunque la 18 Crazy Gangster es una clica que se ha peleado mucho territorio en la parte de la zona 11 pegado al CUM, por ejemplo, aunque ahí ya coincide mucho también con Caraduras, aunque usualmente los Caraduras han controlado zona 9, zona 10, zona 11 un poco. Que esa no es una mara, estamos hablando ahí de una estructura de crimen organizado en narcomenudeo. Que hay que entender en este momento también. Que al día de hoy trabaja de manera conjunta con la 18. Hace años, hace unos 14, 15 años, trabajaba de forma conjunta con la MS. ¿Sí? Y la característica más importante de los Caraduras es que ellos sí tienen vínculos políticos y ellos sí tienen estructuras
de gente. Ellos tienen diputados, exdiputados, abogados, magistrados, exfuncionarios, vinculados mucho a la MUNI de Guatemala, porque también están muy vinculados por su origen, ¿verdad? O sea, el origen es de gente que pues conocía el aparato público, había abogados, ¿verdad? O sea, entiendo que lo que hacen es inclusive tienen ese roce, digamos, que no tienen las pandillas. Por supuesto. Y que necesitan... ellos han sido siempre los del vínculo político. Y entonces, en esta coordinación que se da entre Caraduras, 18 y MS, hay algo que hay que decir. Los Caraduras han sido los proveedores de la droga para la venta al narcomenudeo. Entonces, también durante los últimos años hubo un pacto, digamos, hasta cierto punto, de una agresión entre Caraduras, 18 MS. ¿Sí? La MS y los 18 pues siempre se han estado agrediendo entre ellos, pero digamos que esto no afectaba a los Caraduras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los Caraduras les proveía a los dos de la droga necesaria para que ellos la vendieran en sus territorios. Y a cambio de eso, pues los Caraduras no se tenían que meter más contactos políticos y con clase de operadores del sistema de justicia. O sea, los Caraduras tenían esa posibilidad de poder tener la droga, dárselas a los dos, vendérselas, hacer negocio. Y además ser brokers para pachar clavitos en el sistema de justicia. Sí, y encima de todo... controlan casi que toda la parte de entretenimiento, digamos, de la ciudad de Guatemala, con lo cual todo el mundo iba a tener terminando que consumir ahí, inclusive los 18 y Caraduras. Entonces, ante esta situación, de alguna manera creo que eso, si hay que decirlo, también había contribuido a que bajara, digamos, los índices de criminalidad, porque había cierta paz entre ellos. Los Caraduras con la MS dejan de trabajar en conjunto a partir del año 2013-14. ¿Qué pasa ahí? Hubo una investigación fuerte de parte del Ministerio Público en ese entonces que lleva a que la cúpula de la Mara Salvatrucha sea juzgada y el Consejo de los 9 más otro resto de integrantes, en un caso como de 80 y pico de sindicados de la Mara Salvatrucha, son juzgados por lo que se conoció como el caso Cabezas, que eran 4 personas que lamentablemente fueron decapitadas y cuyas cabezas fueron dejadas en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Esto ocurrió en el año 2010, 10 de junio de 2010 para ser más exactos. ¿Qué sucede detrás de esto? Detrás de esto había un vínculo político, había un móvil político, que es lo que se está repitiendo ahorita. ¿Sí? La Mara Salvatrucha estaba generando desestabilización. Y lo decía Álvaro Colón y salía, es que me están desestabilizando, decía Álvaro Colón. ¿Sí? Y la realidad es que sí había un plan, ¿sí?, de la Mara Salvatrucha junto con los Caraduras para generar esa desestabilización. ¿Qué sucede? Llega el gobierno de Otto Pérez, llega la mano dura. Y a ojo, en estas circunstancias en las que estamos hoy por hoy en el país, nos están preparando política y socialmente para legitimar otra mano dura. Legitimar otra mano dura en las próximas campañas. La próxima campaña, el tema de seguridad va a ser un tema que necesariamente va a estar ahí. Y necesariamente digo porque sí, están aumentando las extorsiones, están aumentando los homicidios. Este gobierno ha sido incapaz y este ministro ha sido incapaz de contrarrestar toda esta situación. Y es cierto, puede decir, bueno, se están matando entre ellos. Sí, es cierto, pero se han matado entre ellos toda la vida. Digamos, o sea, las externalidades, o sea, porque la verdad que se maten entre ellos, pero si sí también que están subiendo extorsiones, o sea, si están subiendo también robos, y si están subiendo además, me imagino que entre que se matan entre ellos también hay muertos que no tienen nada que ver y que están alrededor en un mal momento. Por supuesto, y yo sí creo ahí que hay una mala estigmatización, ¿sí?, de las víctimas. Y el gobierno está cayendo en eso, específicamente el ministro de Gobernación. Por decir algo, el caso de la funeraria, que es el caso de los más famosos ahorita, donde hubo 8 muertos, 2 heridos, ¿sí?, en un ataque, 20 personas víctimas heridas de arma de fuego. Esto es un hecho que hizo la MS en contra de la 18. El fallecido era 18 y todos los demás que estaban ahí son 18. No es cierto. No es cierto. La información que yo tengo de muchos familiares de esas víctimas es que
son víctimas 100% inocentes, son personas, por ejemplo, que vivían en la colonia El Incienso, la gran mayoría, que no tienen que ver con pandillas, que no tienen, ni siquiera el muerto tenía un perfil de pandillas. Y el muerto, ojo, desde que yo vi la noticia, porque lo fui a buscar después, dije, bueno, vamos a ver quién es el muerto. O sea, cuando uno ya tiene experiencia en esto, y al muerto, valga la redundancia, lo mataron, ¿sí? Un día a mediodía, trabajando en un taller de la terminal. Yo la última vez que vi a un homie de la 18 trabajando a mediodía en un taller, no sé, 2008, 2009, o sea, a veces trabajaban los pisados, pero que al día de hoy me digan que ese era un homie de la 18, alguien que estaba trabajando a mediodía en un taller en la zona 9. O sea, para empezar, desde ahí yo ya sé que el perfil no es cierto. Sí. Y además lo que decís es una estigmatización porque obviamente es gente que vive en áreas marginales y la relación con las pandillas no es una línea clara, ¿verdad? O sea, conoces gente, probablemente tenés familiares, amigos de la infancia, te extorsionan, te protegen. O sea, es muy difícil cortar eso porque hay una relación social simbiótica entre el crimen organizado y la sociedad en esos lugares donde no puedes poner a todos y decir, esta gente, todos son pandilleros. ¿No? Y tiene además, hacer esas declaraciones irresponsables, desde mi punto de vista, tiene además una connotación directa en esa gente. Y les puedo decir al día de hoy que a varios de ellos, a familiares de los fallecidos, los despidieron de sus puestos de trabajo. Claro. Los despidieron de sus puestos de trabajo porque en sus redes sociales, cuando matan a estas personas, empiezan a hacer una colecta en la colonia, ayudemos a esta. Cuando ven en sus trabajos... eran mareros. Estos son mareros. Claro. Este tiene vínculos con mareros. Claro. Y los despidieron, los liquidaron, les dieron su tiempo, les dijeron muchas gracias, pero, o sea, los despidieron de su trabajo. ¿Por qué? Porque estamos estigmatizando que todas las víctimas, y no es cierto, y de hecho el ataque ni siquiera lo hizo la MS, ojo, la MS, la última vez, yo de hecho no conozco un hecho, ¿sí?, donde la MS deje tantos muertos. Por lo general, cuando lo hace, ha sido casi que exclusivamente para rescatar a sus miembros que han estado en prisión. Se me ocurren dos casos, el caso del Chatilla, que fue famoso, que lo rescataron en el Hospital Roosevelt, Chatilla que después le da muerte en la zona 18, Chatilla que por cierto le saqué orden de captura en su momento también, en el 2009, cuando estábamos investigando a la Mara Salvatrucha, vatos locos de la 4 de febrero. El Chispa, Suruy Tubac, Emeterio Suruy Tubac, alias el Chispa, el Spark, lo rescataron 2 veces ya. No sé si ahorita siga preso o no. Sé que por lo menos 2 veces lo han rescatado, matando a los guardias del sistema penitenciario, entrando a hospitales, en este caso en último fue en Cuilapa, haciendo una gran balacera ahí. También hubo otro hecho de una balacera fuerte para matar, en este caso un 18, pero también contra guardias del sistema en la zona 1, por la Cruz Roja de Guatemala. Son los únicos hechos donde ellos dejan muchas víctimas, y porque además saben que van a haber de alguna manera fuerzas de seguridad, y entonces atacan con todo lo que tienen. Pero la MS no mata a 8 gentes y deja, no es cierto, digamos. Es más, eso es un hecho más, en todo caso, atribuible a la 18, lo cual me dice que los sistemas de inteligencia y la información que le está llegando a este gobierno está completamente errada, o nos quieren desviar la información, lo cual para mí sería todavía más peligroso. Voy a confiar en la buena fe todavía y en la incapacidad de ciertas gentes para que esta información esté errada. Pero cuando yo veo eso públicamente, cualquiera que me sabe pandillas, no sé, o sea, tengo otros amigos que se dedican al tema, que están más actualizados que yo les digo, esto no puede ser tal cosa. No, eso no es. O sea, uno ve desde afuera que están pasando ciertas cosas. Y parte de eso, y de conocer a las pandillas, y de saber cómo actúan y cómo se organizan, y qué tipo de hechos hace y comete cada pandilla, porque cada pandilla tiene su perfil. Sí. Entonces, uno puede deducir, digamos, más o menos por dónde me está viniendo. Y para mí es preocupante, insisto, que no haya este tipo de cuestiones. Y sí lo debo decir, el barrio 18, ya lo dije hace un rato, está actuando hoy por hoy con protección, por ejemplo, del Ministerio Público. ¿Qué veo yo ya más actual? Se rompe esa protección hacia el barrio 18 a partir de la muerte del señor Domínguez Higueros en la zona 10. Hecho ejecutado por la Mara Salvatrucha. ¿Sí? Ya si llegamos a lo que ha sucedido este año en violencia, lo que ha pasado es que es la 18
y los Caradura le empezaron a disputar territorio a la Mara Salvatrucha. Por primera vez en muchísimos años se fueron a meter a los territorios de la Mara Salvatrucha y fueron a matar a gente de la Mara Salvatrucha. Esto tuvo una represalia, digamos. ¿Sí? La Mara Salvatrucha dijo, momento, ¿por qué me están atacando? Se suponía que teníamos... Muere uno de los Caradura en este año, ¿no? Lo matan al señor los Domínguez dirigentes. Higueros, uno de los dos líderes, digamos, entre comillas líderes, porque hay más. Y yo ya lo dije por ahí en un video, hay exmilitares, literal. Y yo ya se los di con nombre y apellido a este ministro de Gobernación, a estas autoridades, desde hace 1 año y medio. O sea, no estábamos hablando que se los di ayer. ¿Sí? Pero sí sé que hay una protección directa del Ministerio Público y ha habido una protección directa hacia personajes como el Lobo. A mí, no sé, o sea, me extraña, por ejemplo, cómo el Lobo sale el año pasado diciendo aquí están los muertos, miren, yo los maté. Y hasta el día de hoy pregúntele al Ministerio Público si lo han procesado. O sea, hasta ahorita están procesando a María Marta, que igual yo lo denuncié hace 2 años. Que me interesa eso que nos contés. ¿Cómo termina al final esa alianza, digamos? O sea, esta sobrina era una sobrina en su momento, ahora puede hacerle las negaciones, pero muy cercana a Sandra Torres. Estuvieron hasta guardando en algún momento prisión preventiva juntas, ¿no? Sí, estuvieron juntas. ¿Y cómo termina, digamos, alguien que es la clase política tradicional encarnada, que es Sandra Torres, emparentada con el máximo líder del barrio 18? Entiendo que María Marta es alguien que desde que ya ha pasado varias veces por el sistema de justicia y por el sistema penitenciario. Salió loquilla la muchacha. La primera vez, de hecho, desde 2011, digamos, ¿sí? Cuando hay casos de corrupción vinculados a municipalidades en la gestión de Álvaro Colón y Sandra Torres, donde ellas están vinculadas junto con su mamá, la hermana de Sandra Torres, Gloria Torres. ¿Sí? Entonces, desde ese entonces ya viene con un historial criminal, delictivo fuerte. Ese historial la ha llevado entonces por estos mismos casos de estafas y corrupción en las municipalidades a que caiga varias veces en prisión. Otra de esas veces fue en 2016. Entonces llega en prisión en 2016 y ahí se vincula, ¿sí?, con la estructura criminal de los Caradura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los Caradura también suministran drogas y demás a lo interno de los penales. No tienen necesariamente el control de los penales, aunque sí manejan algunos sectores de distintos centros preventivos, pero ya sabemos, adentro hay otras mafias que se mueven de otra forma. Esas otras mafias, entiéndase en su momento, por ejemplo, Byron Lima y el Taquero, ¿sí?, que era la disputa que tenían en ese entonces. Entonces, María Marta ingresa a la cárcel, ¿sí?, la granada, literalmente, con la que matan a Byron Lima. ¿Sí? Y se le ingresa a el Taquero. O sea, estamos hablando ya de delitos graves, pues no estamos hablando de una estafa ya, digamos, a una municipalidad que puede ser considerado un delito de cuello blanco, si lo vemos así, un delito patrimonial y económico. Ya nos pasamos a delitos de granadas, muertes, atentados, cuestiones muy serias, ¿sí? Entonces, como todo criminal, siempre hay una evolución. Y en esa evolución del actual criminal, pues lo que hemos visto es que María Marta entonces ha ido escalando en función de eso con distintas estructuras. Estando presa, la información que yo tengo es que en algún momento coinciden en esos años, en esos íntegros de 2019, 20, 21, inclusive probablemente en Mariscal Zavala. Y ahí coinciden en tiempo y espacio con el Lobo. Ahí coinciden en tiempo y espacio con el Lobo. El Lobo ha pasado por todas las cárceles del país, lo han tenido en aislamientos en todos lados. Y uno de esos aislamientos fue en algún momento en Mariscal Zavala. ¿Sí? No tan aislado de María Marta. Pues no tan aislado, porque lo que entiendo es que el aislamiento del Lobo, ¿sí?, donde tenían a la pandilla del barrio 18 aislado, que era a la par de la alcaidía en Mariscal Zavala, está justo debajo del apartamento donde vivía Sandra Torres y María Marta. Entonces, eso hizo que coincidieran de alguna manera en ese tiempo y espacio. Pero más que eso, honestamente, tampoco tengo tanta información.
Sí sé que a partir del año 2022 ya tienen ellos una relación sentimental fuerte. Ella llegaba periódicamente a ver al lobo, se hacían fiestas, ahí se da el matrimonio. Yo tengo entendido que esta boda sucede a finales del año 2022, ¿sí? Principios del 2023. No tengo tan clara la fecha, no fui invitado, pero me enteré por ahí que hubo celebraciones. Entonces, para el año 2023 sucede algo pues que es, por ejemplo, inédito y que es de las primeras cuestiones que a mí me empieza a llamar la atención, que es por qué el barrio 18 quiere atentar en contra de Bernardo Arévalo. ¿Sí? O sea, y esto no me lo estoy inventando yo, se lo notificó el Ministerio Público a Bernardo Arévalo el 20 de agosto, el día que Bernardo Arévalo gana la segunda vuelta electoral. ¿Cómo interpretas esa notificación que le hace el MP? Simplemente no podían abstenerse. Primero es una obligación legal. ¿Sí? La ley contra la delincuencia organizada sí establece que si hay una persona, digamos, que va a ser víctima, existe una obligación del funcionario de evitar cualquier hecho ulterior. Y esto lo trae el Código Procesal Penal, la ley contra la delincuencia organizada y demás. Sí, yo no me puedo quedar solo escuchando, mire, van a matar a alguien. Ese es un gran delincuente. Me pasó varias veces. Tuvimos que ir a buscar a delincuentes, digamos, entre comillas, y decirle, pues sí, te tengo que proteger. Ah, pues no quiero que me protejas. Bueno, pues firmame aquí el acta, y si no me la firmas, pues yo hago el acta y dejo constancia de que yo como funcionario cumplí con mi deber de informarte y protegerte, y que pues él se negó a la protección y demás. Pero es una parte, digamos, de un proceso como tal que se tiene que dar, lo cual me indica, por mi experiencia, pues que habían claramente escuchas telefónicas, interceptaciones de comunicaciones que llevaron a que el Ministerio Público tuviera esa información de primera mano y que supiera que querían atentar. Y todo esto, pues nos enteramos públicamente cuando Bernardo Arévalo solicita medidas cautelares ante la CIDH y relata todas estas circunstancias. Y lo aclaro porque después me dicen por ahí, ¿usted por qué tiene información tan clasificada? Pues yo lo que hago es leer los medios, leer las noticias, interpretar toda esta información que está saliendo, obviamente, y darle la connotación dentro del marco de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya se vio una intención clara de la pandilla del barrio 18 de incidir políticamente en contra de Bernardo Arévalo. Y esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, digamos, en cuanto a los valores, principios de la pandilla y demás. Cero, ¿sí? En cuanto al comportamiento anterior, Bernardo ni siquiera es alguien que haya dicho yo voy a combatir a las pandillas, son mi prioridad número uno, vamos a darle pena de muerte a todos. Nada, cero. Yo creo que nunca se pronunció respecto a ese tema, más que lo normal, decir vamos a combatir al crimen organizado, pues. ¿Sí? O sea, pero no era Bukele, pues. O sea, no venía diciendo. De hecho, era la antítesis de lo que Bukele, la tesis Bukele de seguridad. Pues sí. No mano dura, no entrar, sino que dentro del sistema y las reglas ir viendo qué ajustes. Básicamente la tesis Arévalo en general. Y la realidad es que pues estaba bien. O sea, al final también teníamos un sistema que venía disminuyendo año con año las muertes violentas y veníamos mejorando las tasas de homicidios. Y eso es algo que vale la pena de verdad estudiar. Yo no he visto un análisis, estudio serio de investigación, y cuando digo serio es un equipo 2 años, un equipo multidisciplinario haciendo una investigación mixta, con investigadores sociales, cualitativos, cuantitativos, que se dedique a hacer toda esa recopilación y decir, bueno, ¿cuál es el sistema que ha utilizado Guatemala para reducir los homicidios? Somos de los países más efectivos en el mundo en la reducción de homicidios. ¿Sí? Hasta ahora. Hasta ahora, hasta este año. Y eso sí tiene que preocupar. A mí sí me preocupa que este ministro todavía es el peor ministro de gobernación de la historia de Guatemala. O sea, es que las 2 veces que ha estado en el poder, las 2 veces han aumentado los homicidios. En el 2008 y ahora en el 2025 y en el 2024, que, ojo, 2024 venía una tendencia y hubo días muy, muy fuertes. Yo sí entiendo y sí sé, además, y se los he dicho públicamente a todo el mundo, lo he publicado, hay detrás de esto un plan de desestabilización. Ahora, el tema es qué hago yo ante ese plan de desestabilización, que
piezas muevo, digamos, cómo genero un plan para contrarrestar Hablemos esa un poco de ese plan que desestabilización. estás viendo. O sea, lo que estás viendo, y entre líneas se ha dicho, pero creo que se puede explicitar todavía más, es hay un vínculo que sea, o sea, el vínculo que tiene el máximo líder de Barrio 18, o uno de sus máximos líderes, uno de los más salvajes y conspicuos, eso sí, con la clase política tradicional es claro. Y eso ya lo vimos incluso en época de las elecciones mismas y durante la transición en un plan de eliminar al presidente. Así es. Y esa conexión con la clase política hace que Barrio 18 esté tomando riesgos que no había tomado antes. Porque tocan y la reacción hacia ellos puede ser muy grande y muy violenta. Se están corriendo muchos y grandes riesgos. Pero es real y hay una intención de hacer quedar mal a este gobierno, de crear un clima de inseguridad, un clima de malestar para avanzar, y ahí puedes meterle cualquier cosa. El tema de las elecciones de segundo piso, el tema del golpe de Estado que cada vez se ve más lejano, pero que hay algunos que van a morir con las botas puestas, y se va a trasladar al tema de las elecciones. Por ahí vas, ¿verdad? Yo veo el tema del golpe de Estado, perdón que te lo diga, más vigente que nunca. ¿Sí? Y va a suceder entre, te diría que marzo y mayo del otro año. Cuando, justo en los prolegómenos de la decisión del presidente, si todo va bien, pues ahí va a haber cambios de fiscal general y de CC. Y de CC. ¿Sí? Entonces el cambio y el golpe de Estado va a venir si las mafias no controlan la CC. Si las mafias pierden esas elecciones, ¿sí? Va a venir un golpe de Estado. Un golpe de Estado blando, técnico, no van a dejar asumir a esos magistrados de la CC que van a hacer el contrapeso. Y si los dejan asumir, no van a dejar que cambie a la fiscal. Y si dejan que cambie a la fiscal, le van a poner 6 candidatos impuestos por la CC a Bernardo. ¿Y qué va a hacer entonces el presidente cuando la CC le imponga 6 candidatos? Porque se los van a imponer. O sea, yo eso lo disputaría un poco. Siento que... Ojo, tenés que... Bueno, o sea, estás hablando de un escenario en el cual tienen un control tal que pueden imponérselo también a los decanos. Me vas a decir, ya pasó. No necesariamente, pero ya pasó. Si Consuelo Porras se la impusieron a los decanos. Pues sí. O sea, ¿y qué va a hacer Consuelo Porras? Consuelo Porras, ¿ustedes creen que no va a meter preso a todos los candidatos que sean un estorbo para ella en la lista de 6? Puede intentarlo, sin dudas. O sea, y vos conocés la institución y digamos, o sea, esa da para otro tangente, ¿verdad? O sea, creo que hay un montón de gente que está viendo que ese barco se hunde y no se va a querer hundir todos en masa. El mayor problema que yo veo es que la gente piensa que el golpe de Estado no está. Y no es cierto. Y el Barrio 18 está siendo un eslabón definitivo, porque amarremos las dos cosas, que es lo que estábamos hablando. Sí. ¿Por qué es que se mete el Barrio 18? ¿Sí? Sí. Está siendo un eslabón definitivo. Ojo, creo que se ha cambiado algo. La muerte del señor Domínguez Cigueros a manos de la MS sí ha cambiado algo. Y la primera seña de esto es ¿Qué cambia? A ver. Por ejemplo, cambia que capturan a María Marta, que gozaba de protección de parte del Ministerio Público hasta hace 2 semanas. ¿Sí? O sea, ese es un cambio. Por eso es que la relación es compleja, ¿verdad? O sea, los caradura en este caso también patean. Es que al momento, ¿sí?, de que quitan de en medio a los caradura, ¿sí?, dejan de tener esa protección. Cabal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la MS fue a matar a este líder de los caradura? O sea, la MS no lo fue a matar porque ellos quisieran tener más territorio. La MS se ha caracterizado durante muchísimos años por ser una mafia de bajo perfil. Las grandes mafias del mundo no operan son de bajo perfil, claro. No operan le huyen a la atención pública, huyen a los hechos como la funeraria donde hay 20 heridos. Sí, le huyen esas cosas. Es bad for business, es malo para el negocio. Así es, es bad for business. Así de elemental. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué la MS? ¿Sí? La MS ha tomado esa decisión. La MS no fue a hacer lo mismo, no fue a matar a gente a los puntos 18, no. La MS fue de una vez con el jefe. Primero matan al contador, que lo matan en la zona 15, en el Columpio Vistahermosa, por aquí cerca, ¿sí?, en una camioneta, una Ford Runner, recuerdo que era en la madrugada de un día, ¿sí?, lo mata la MS. ¿Sí? Después, como siguieron con los ataques y siguieron con la dinámica, dijo la MS, pues me voy a por los jefes.
¿sí? Y va y mata al máximo líder. Al máximo líder de los Caradura, operativamente hablando, que para que todos lo viéramos, era alguien que no tenía seguridad, andaba en un carro blindado en la zona 10 sin seguridad. Bajo perfil. Bajo perfil. No se lo esperaba. No se lo esperaba, no creyeron que la MS fuera a ir de una vez necesariamente por ellos, ¿sí? ¿Por qué lo hace entonces la MS? Lo hace porque la MS sabe, ¿sí?, que rompiendo el vínculo de los Caradura Debilita a los 18. debilita a los 18, dejaba a los 18 sin protección. Y así pasó. Mataron al Caradura y cae María Marta. ¿Y qué sucede por otro lado? Además, ahora la MS sí está buscando controlar otros territorios, porque entonces ahora me vinieron a chingar, me vinieron a atacar a mi gente, me vinieron a matar a gente en mi territorio. Palmear en mi esquina. Pues entonces agárrense. ¿Sí? Y entonces la MS hoy por hoy sí ha estado ejecutando ciertos actos tendientes a cambiar el control territorial que me preguntabas hace un rato. Por muchísimos años no cambió el control territorial. Te diría que por lo menos, tal vez en unos 10, 12 años, no había cambiado el control territorial de ninguno de los tres. ¿Sí? Ni de la MS, ni de la 18, ni de los Caradura. Y hoy por hoy sí estamos viendo un cambio de control territorial. Insisto, atraído sobre todo porque la MS se siente atacada y está trabajando. Y es probable también, otras cuestiones que hay ahí detrás, entiendo que desde hace algunos años la MS tiene otro vínculo con otras estructuras de distribución de drogas. Y es muy probable también que desde hace algunos años ya haya prescindido de los Caradura para que fueran sus principales proveedores de la droga. O sea, ellos ya tienen otros proveedores de droga directo que han ido haciendo porque han diversificado sus negocios y su presencia a nivel nacional, dedicándose, por ejemplo, a ser prestamistas ahora, los famosos colombianos que sabíamos y demás. Entiendo que la MS se ha ido apoderando de ese negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo esto está haciendo que sí haya un cambio territorial, que sí haya un cambio en mandos, que sí haya un cambio en la manera en la cual se están haciendo los negocios en el crimen organizado. Y este cambio habrá que ver hacia dónde nos lleva, insisto. Pero políticamente ese cambio lo están aprovechando la gente que lo que quería era generar caos, que lo que quería era generar esa dinámica de la mano dura, que lo que quiere también es generar en la gente una insatisfacción con toda la razón del mundo, porque el ciudadano de a pie le vale madre todo eso. El ciudadano de a pie lo que quiere es tener seguridad, que no lo extorsionen, que pueda ir en la calle tranquilamente con su celular. Porque, por ejemplo, estamos viendo gente que por robarle el teléfono los están matando, por robarle la moto los están matando. Y eso eran temas que hace 3, 4 años no estaban pasando, hace 8 años no estaban pasando. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? O sea, si... Pues lo primero es sacar al ministro. Eso sería o sea, lo primero es que haya una voluntad del presidente, honestamente, de querer cambiar las cosas. O sea, lo segundo va a tener que ser esperar, porque sí vamos a tener que esperar a que cambie la fiscal general. Pero a corto plazo, honestamente, sí se tiene que trabajar en varios temas. Para mí, uno, fortalecer la investigación criminal. Se ha debilitado muchísimo todas las áreas de investigación criminal del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, ni se diga, ¿verdad? Eso están en función del crimen organizado. También las áreas de inteligencia civil. Tengo entendido que la DIGICI no es, pero ni de cerca, lo que era hace 10 años, ¿verdad? Y eso sí es una debilidad tremenda. También hay que empezar a bien utilizar la DIGICI, ¿sí? Y no para seguir enemigos políticos. Y no lo digo necesariamente por ahora, aunque por ahí me han dicho ciertas cosas preocupantes, pero lo digo en mi caso, en mi experiencia, a mí me detuvo personal de la DIGICI, lo cual es 100% ilegal. Y eso pasó en el gobierno de Matei. Y yo lo saqué en vivo, porque lo saqué con videos, pues está hasta el vehículo y la gente de un carro sin placas que me detuvo. Y tengo el informe policial que dice que esos fueron miembros de la DIGICI. O sea, el informe policial lo dice, ¿sí? Donde dice, ahí iban miembros de la DIGICI bajo la orden de Rafael Curruchiche, por cierto. ¿Sí? Algo completamente ilegal también, porque Curruchiche no le puede dar la orden a la DIGICI de que me detenga. La DIGICI tiene prohibición expresa en su ley orgánica de participar en cualquier diligencia judicial. ¿Sí?
artículo 8, ¿no?, de la Ley de Inteligencia Civil. Entonces, creo que la DIGICI de verdad hay que reformarla, cambiarla, trabajarla. No se ve que se esté haciendo, por el contrario. La información que tengo es que sigue siendo muy, muy débil y la verdad es que se está haciendo muy poco por contrarrestar este tipo de cuestiones. Y desde que yo veo declaraciones públicas del ministro de Gobernación, de los mandos de la PNC, donde están diciendo, por ejemplo, que no, que es normal que se maten el lobo, que no está pasando nada, que el lobo mató a la gente, por ejemplo, y voy a este punto, que ejecutaron supuestamente el ataque en contra del exfiscal Miriam Guerrero. Y eso no fue así. Pero eso lo salió diciendo el lobo primero. Miren, los maté a ellos porque ellos sin mi autorización hicieron esto. Mentira. Ahora está María Marta con órdenes de captura por ese hecho. O sea, no es cierto lo que dijo el lobo. Y salía el director de la PNC actual diciendo, no, mire, si entre ellos se están matando, lo mismo que dice el ministro actual. ¿Sí? Y no es cierto, la 18 estuvo violando en el área de Misco, en los taxis piratas que ellos tienen el año pasado. Y eso es algo que está prohibido también. ¿Por qué empiezan a hacer violaciones cuando las violaciones están prohibidas? Y el que cuando viola, está prohibido es dentro de esos códigos de conductas que ellos para no tienen. crear un malestar social que les Así permita es. seguir operando sin que... Así es. Y al que viola, lo matan. Y sin embargo lo empezaron a hacer. O sea, un montón de cosas que cuando uno conoce esos códigos de conducta, cuando uno ve todos estos temas, uno sabe que eso no es normal. ¿Sí? Va, llevamos dos. Tomárselo en serio. Sí. Y, bueno, yo diría fortalecer la investigación criminal, rescatar la DIGICI. Y yo creo que hay un tercer tema también que tiene que ser transparencia de datos, transparencia de verdad, pero una transparencia de verdad con toda la información para que podamos analizarla, pues cualquier ciudadano, para que la gente esté informada. ¿Dónde están extorsionando? ¿Cómo están extorsionando? ¿A quién están extorsionando? ¿Dónde están robando? Toda la gente lo sabe, pero lo sabe. Sí, no hay una política, digamos, de prevención del delito a través de información al ciudadano. Hay cero política de eso, ¿sí? Y esa política de transparencia de datos además tiene que ir de la mano, considero yo, de promover la denuncia ciudadana anónima. ¿Sí? Se ha estado trabajando, hemos estado haciendo algunos temas en algunas áreas donde yo he podido asesorar en algunos casos de seguridad, tratando de hacer eso. Hay algunos esfuerzos que me parecen buenos, que los veo muy incipientes y poco acomodados a la realidad de Guatemala, como es, por ejemplo, Crime Stoppers, que yo creo que puede hacer una buena función en el país y hacen una función extraordinaria a nivel mundial, pero que debe ir de la mano de un seguimiento y demás. Y tiene que ir de la mano sobre todo de que la gente vea que la información, ¿sí?, que la gente está brindando tiene efectos. Sí, tiene efectos. Sí, tiene efectos vale reales. La pena correrme primero, hacerle sentir que el riesgo no es tan grande, que están protegidos. Exacto. Y dos, que vale la pena porque la información va a servir para contundentemente por supuesto, acometer. O cuando menos para prevenir a que a alguien más le pase. Mire, o sea, eso es un tema fundamental. Sí, claro. En los delitos de índole sexual. Ya no hablemos, por ejemplo, de una criminalidad tan organizada. Son delitos que lamentablemente no son tan denunciados, ¿sí?, porque hay una parte del honor y demás, y revictimizaciones, las mujeres que en su mayoría son víctimas de estos delitos no los denuncian, pero si damos estas herramientas, muchas mujeres se atreverían por lo menos a decir, miren, en tal lugar me pasó tal cosa, sí, me agredieron sexualmente ahí, me violaron, me hicieron tal situación. ¿Para qué? Para evitar que otras mujeres pasen, porque existe esa solidaridad y de verdad que tenemos que involucrarnos todos en esa parte. Entonces no nos vamos a involucrar si no se dan las condiciones. No se le puede decir al ciudadano, mire, usted vaya a denunciar si en su colonia está rodeada de pandilleros. Claro. Eso es sentenciarlo a muerte. Claro. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en nuestros casos como fiscales en el Ministerio Público, los últimos, y quedó como una línea de trabajo, es que no tenían que tener testigos. ¿Sí? O sea, de los testigos que nosotros llevamos en algunos casos, a mí lamentablemente me mataron, si no durante el juicio, por lo menos posteriormente sí nos mataron a los testigos. ¿Sí? Entonces, hay muchas medidas que se pueden tomar. Penales. Y que no veo. Las cárceles. Desde te quería preguntar. El Ese tema parece que lo tuviera claro a nivel de política pública porque lo mencionan a cada rato, pero no se han tenido avances. Y hay un espectro, ¿verdad? O sea, obviamente
de lo que tenemos y de donde venimos, en lo cual adentro de las cárceles se operan las extorsiones. Ahí estaban en algún momento, por ejemplo, adentro de Pavón, los talleres donde deshuesaban. O sea, donde teníamos unos penales que realmente era como el asilo Arkham, de tener adentro a todos los malos para complotar. Y fábricas de iniquidad y de delitos. A el Secot famoso de Bukele hay un espectro, ¿verdad? ¿Qué debería hacerse? Porque intuyo, esa parte no la mencionaste, pero intuyo que esa es otra parte clave porque la dirigencia está encarcelada. Vamos a ver, para mí, y no la menciono por una cuestión, porque creo que no es lo principal. ¿Sí? Y creo que cuando se analiza bien las políticas de Bukele, por ejemplo, y hay que tomar lo bueno y lo malo, o sea, porque hay que ver, o sea, hay que ver los casos de éxito, siempre tienen que ser casos de estudio. No ser ¿sí? doctrinarios, hay que ver que sí se puede hacer en el marco de la ley que esté funcionando. Por supuesto, sí. Y para mí la gran lección que deja Bukele es una, ¿sí? Y es que lo que más funcionan son las detenciones y las redadas masivas. ¿Sí? El mayor problema tuyo no está en las cárceles. El mayor problema tuyo está en las calles. ¿Sí? Y esto de verdad que lo aprendí y, en el 2009, 2010 ya, antes de que creáramos el plan de pandillas, de combate a las pandillas y demás, creando una estrategia para esto. Recuerdo que le pedimos apoyo en ese entonces a la fiscal general Claudia Paz y Paz y nos trajo a un consultor alemán de los creadores y diseñadores de la ley contra la delincuencia organizada. Y necesitábamos que nos dijera algunos aspectos como colaborador eficaz, que nos ayudara un poquito a entenderlo porque eran figuras nuevas. En mi experiencia, por ejemplo, en mi caso, recuerdo, fuimos los primeros en tener un colaborador eficaz de pandillas. Fuimos el segundo colaborador eficaz que hubo a nivel nacional. El primero fue el caso Rosenberg, si mal no recuerdo, ¿sí? Que es de la FESI. Entonces, era 100% desconocido para nosotros. Nos trajeron a este consultor alemán y nos decía, mire, ¿por qué se preocupa tanto usted por las cárceles? O sea, está bien que den la orden, tenganlos interceptados, escuchen la orden. El verdadero problema de ustedes es el que está en la calle. Ese es el que está extorsionando, es el que está matando, es el que está recogiendo el dinero. O sea, el verdadero problema de ustedes está en las calles. ¿Sí? Y Bukele lo entendió. Bukele, antes de hacer el Secot, lo primero que hace son redadas generalizadas. Claro. ¿Sí? Y yo pues no podría estar de acuerdo, por ejemplo, no sé, en una detención del 7% de la población. Se habla de que hoy por hoy el 7% de la población salvadoreña está guardando cárcel. 7% de la población aquí es 1.300.000, una cosa así. ¿Sí? Nuestras cárceles hoy por hoy están saturadas y tienen 25.000 gentes. Ya imaginemos meter a 1.100.000 gentes más a las cárceles. Eso es imposible, digamos, ¿sí? Y además tampoco estamos listos para tener esa infraestructura para 1.000.000 de gentes. Ni queremos necesariamente, porque estamos hablando de imitar las partes de Bukele, que son fuegos artificiales, pero que no verdaderamente funcionan, y es a costa de un montón de principios de violaciones claro. a derechos humanos y otras cuestiones cuestionables, pero hay que hablar lo que es. Bukele entiende esa situación. Bukele primero va a las redadas masivas, ¿sí? Primero va a atacar a la gente en las calles, ¿sí? Hoy por hoy las pandillas van a estar tranquilas, por supuesto, si no tienen operadores en las calles. ¿Sí? Es que la tranquilidad de ellos desde la cárcel no lo da el control necesariamente que yo tenga en la cárcel. ¿Sabes qué me recuerda eso? Me recuerda la parte esa de la segunda película de la trilogía de Batman de Nolan, en la cual le dice, imagínese, alcalde, lo que puede hacer usted. Sí, seguramente. Muchos... o sea, los peces gordos, esos se la van a pasar bien. Ahí no dice van a ser liberados, ¿verdad? No dice se van a quedar en la cárcel operando, pero dice van a liberarse. Pero muchos mandos medios y muchos mandos bajos, ¿no? Imagínense qué puede hacer usted con calles limpias de crimen durante 6 meses. Exacto. O sea, para mí, honestamente, la primera cuestión está en limpiar las calles. ¿Sí? No necesariamente en controlar la cárcel. Cuando limpias las cárceles se te van a controlar. Así de elemental, ¿sí? Obviamente, ¿qué van a hacer? No puedes tener tampoco el lupanar que tenés hoy en día también, ¿verdad? O sea, obviamente tenés que tener un control. Yo creo. Y máxima seguridad. Creo, sin duda alguna, que hay que tener áreas de aislamiento. ¿Sí? ¿Penales de máxima seguridad? Penales de máxima seguridad donde se restrinjan los derechos. Y algunos de los derechos generales que han tenido los sindicados, como el mismo Lobo. O sea, para mí es inconcebible que él de nuevo salga en televisión nacional diciendo, mate a estos cuates y no pasó nada. Lo trasladaron un año después. Claro.
¿sí? O sea, de verdad, o sea, no pasó nada, no tenemos una normativa, digamos, que permita tenerlos aislados, restringidos de ciertos derechos que no deberían tener. Alguien que sistemáticamente viola sus derechos como privado de libertad, pues tiene que perderlos. O sea, es que ese es el esquema básico de cualquier sistema penal punitivo, ¿sí? O sea, si yo estoy violentando los derechos sistemáticamente de otra persona, pierdo los míos. Es que eso es la base del sistema penal, ¿sí? O sea, no podemos ver eso como algo malo, por el contrario, así funciona el sistema penal. Entonces, sí, hay que trabajar desde la cárcel, pero yo insisto, para mí la prioridad está en las calles. Y lo primero que hay que hacer es trabajar de limpiar las calles. Y por eso es que yo mencionaba más todas estas medidas tendientes a las calles, ¿sí? Lo otro va a venir después. Y si la persona, si el ciudadano de a pie, el que está en la tienda, ¿sí?, recibe una llamada y me mira, lo va a estacionar, no sé qué, pero no llega nadie a dejarle un teléfono, no llega nadie por el dinero, no llega nadie a amenazarlo, ¿sí? Esa amenaza, esa extorsión no es efectiva, ¿sí? Es efectiva. Solo no es efectiva, sino lo que decías, la gente deja de creer en las instituciones. Por supuesto. Entonces, que de hecho aquí ya tenemos que partir de la base que la gente no cree en las instituciones. No creemos en las instituciones. Y hay que rescatarlas. Y yo digo, miren, hay muy buena gente en la PNC. De verdad, mis respetos, hay muy buena gente en el sistema penitenciario y quiero también hacer una acotación ahí. En el mismo 2010, en esas mismas épocas, le decíamos y le pedimos a la CICIG apoyo. Dijimos, miren, hagan una investigación del SP porque el SP es el problema y todo lo que hablamos, ahí están todos los males. Si los controláramos de ahí, controlaríamos el crimen de afuera. No es cierto. Si controlamos ahí, lo que dejamos son mandos medios a lo loco, ¿sí? Es probable que inclusive controlando el SP sin controlar afuera, la criminalidad aumente. Porque esos mandos medios, actuando a lo loco, son más peligrosos muchas veces que mandos medios con directrices de gente que tiene ciertos valores criminales y principios de lo que hemos estado platicando. Entonces, ojo, si yo controlo primero en la cárcel, dejando a toda la gente afuera, es probable que el crimen... como cortar la correa al chucho. Así es probable que el crimen aumente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estábamos de nuevo en esos temas y le dijimos a la CICIG, mira, una investigación de los guardias del SP y todo, la investigación investigadores, pusieron gente, y las conclusiones de la investigación fue, mire, primero que la mayoría de guardias trabaja por miedo. Han matado a varios guardias, han matado a directores, en ese entonces habían descuartizado, por ejemplo, a una directora de un centro, ¿sí? Y el mismo investigador de la CICIG me dijo, mira, si yo estoy ahí en el puesto de ellos, entro el teléfono, les entro la droga y les entro del arma. Claro. ¿Sí? O sea, si ellos tienen cero seguridad hacia afuera, sí, sus familias son vulnerables. Sí. O sea, ellos mismos son vulnerables de cualquier atentado, de cualquier situación. Entonces, yo no le puedo pedir a un guardia del sistema penitenciario que sea héroe y que sea Superman y que diga, yo no voy a recibir este teléfono y no se lo voy a dar al lobo. Mentira. Si cualquier guardia que está en el SP se le paga el lobo y le dice, o entras a este teléfono, entra el teléfono. Claro. Lo va a entrar. Entonces, de nuevo, yo creo que esa lógica tenemos que cambiarla un poco, ¿sí? Y tenemos que aprender de que el mayor problema lo tenemos afuera. Tenemos que detener a esa gente, hacer investigaciones sobre la gente que está afuera, hacer capturas masivas, como se estuvieron haciendo durante muchos años, y, ojo ahí, de mandos medios y operativos, no de cobradores. Porque todavía al día de hoy he visto ahí que sacan estos, que cobró tantos. Los cobradores no son nadie. Los cobradores, es más, son en su mayoría, me atrevo a decir que en su mayoría es gente que ha sido mal utilizada por las estructuras y en algunos casos hasta con miedo, ¿sí? O sea, amenazadas, porque viven en lugares donde me vas a cobrar esto o le pasa algo a tu familia y a vos. Entonces, esa no es la gente que hay que detener, ¿sí? Hay que detener a mandos medios, hay que detener a sicarios, hay que detener a chequeos, hay que detener a los homies brincados, ¿sí? Hay que detener a los que de verdad le están lavando el pisto. Hay que detener sobre todo a los que me están proveyendo de armas. Hay que investigar a toda esa gente, ¿sí?
¿De dónde salen las armas de grueso calibre? ¿De dónde salen las granadas que utiliza la pandilla? En su mayoría, lamentablemente, salen del ejército. Y salen de las filas del ejército, las granadas y demás. Las armas de grueso calibre de distintos lados, ¿sí? Pero hay conexiones. Y se han probado, se han demostrado. Entonces, hay que ir investigando a toda esa gente, toda esa red. Hay que ir sacando a la gente de la calle, porque eso es lo más efectivo. Y de nuevo, no lo digo yo. Quieren ver, búsquenlo en el tema de Bukele, ¿sí? Primero, antes de hacer el SECOT, hizo redadas Cortar la masivas. capacidad operativa con redadas masivas. Así es. Juan Francisco, se nos está ya terminando el tiempo. Ya no tenemos No hay más. Y ningún de problema. hecho hicimos un programa bastante largo, pero creo que era necesario hacerlo de esta extensión. Hay algunas personas que no les gusta cuando hacemos la parte histórica. Se la pueden brincar, por supuesto, también. Porque el final, la verdad es que fue muy intenso. Todas las ideas que tiraste y creo que vale la pena quedarse hasta el final. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, tu conocimiento con esto. Creo que sí es un servicio social a las personas hablar de este tema y que se entienda más. Obviamente Tangente no es un programa que llega a la gran mayoría de la población guatemalteca, pero llega a muchísimas personas y entender este fenómeno a otro nivel es clave, absolutamente clave. Así que te agradezco que te hayas pasado por aquí. No, por nada, un gusto por la invitación. Y No hablar sabía de que esos era tu temas primer siempre programa. me gusta. Son ese tipo de personas que uno dice, ¿por qué no las hemos invitado antes para hablar de otras cosas? Pero sin duda te vamos a tener otras veces. Y Estamos de a la todas orden. maneras, pues nos conocemos de años, así que gracias por haber pasado por aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, y ustedes ya saben, esto es Tangente. Espero que el programa de hoy haya sido más que interesante. Además, yo lo veo súper necesario. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Compártalo para que llegue a más personas. Creo que es bien importante todo lo que platicamos el día de hoy. Y manténgase usted en sintonía de Tangente. Le tenemos variedad de temas alrededor de precisamente este gran problema, pero encantador y que amamos en el mes de septiembre, que se llama Guatemala. Gracias, hasta la próxima.